Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Bien, profe, sí, señor. Bien. ¿Me escuchan bien? Bueno, Sí, señor. vamos a Estoy dar abriendo el inicio archivo. con ustedes. Ya yo envié el archivo. Sí, ya Hoy estoy es abriendo el archivo. Y base de datos. 6 de noviembre del año 2022. Poca asistencia, como ha sido últimamente. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando. Entonces los compañeros que vean la grabación. Entonces ya les compartí el archivo, por favor lo descargan para poder dar inicio. ¿Sí? Vamos a 16. Ahí ya se restableció la cámara. Estaba molestando. Pero ahí está. Entonces, como les comentaba, ya les acabo de enviar el archivo. Estamos grabando ya la clase para que quede para los demás compañeros. Entonces me dicen cuando tengan el archivo ya abierto. Me Listo, confirmo. profe. ¿Mm? Listo. Listo, profesor. Bueno, listo. Entonces yo también ya tengo mi archivo acá. Entonces hoy vamos a trabajar unas funciones que se llaman funciones de bases de datos, porque son funciones que precisamente esa es su finalidad, para eso fueron creadas, para trabajar básicamente cómo extraer algunas informaciones en bases de datos. ¿Sí? Entonces voy a compartir. Aquí tengo ya mi archivo. Ustedes acá me van a perdonar que en el archivo que les acabé de enviar, las funciones estaban aplicadas. Pero por favor las borran. ¿Sí? ¿Sí? Borran porque aquí la vamos a hacer de nuevo. Bueno, este archivo tiene varias funciones. Estas funciones de base de datos, su nombre siempre empieza con BD, que eso es lo que indica que son bases de datos, porque ustedes recordarán que la función, por ejemplo, contar existe, la función contar, pero contar solo. La función suma, la función máximo, mínimo, todas esas funciones existen, pero ahora acá son con base de datos. Entonces, bueno, en el archivo que yo les envié, ya tenemos algo prehecho, por así decirlo, para que a ustedes les quede más fácil. Tenemos una base de datos, se la voy a explicar, que tiene unos vendedores, indica la ciudad de ese vendedor, de donde trabaja ese vendedor, tiene las ventas y tiene unas comisiones. Esa es la base de datos. Esta base de datos, vamos a mirar. No es tan grande, pero para el efecto es lo mismo. Pónganme atención entonces. La primera función que vamos a trabajar es la función contar. Contar. O sea, ¿qué va a hacer esta función? Así como la función contar, esta es B de contar, esta también lo que va a hacer es contar. En este caso queremos contar ¿qué? Las ventas por ciudades, las ventas por ciudades, ¿sí? Entonces, ubíquense ahí debajo donde dice ventas, ahí donde yo estoy ubicado. Si la tienen hecha ahí, bórrenla, porque la vamos a hacer de nuevo, ¿sí? Para explicarlo. Ahí estaba hecha. Oye, pero vamos a hacerlo nosotros. Borran allí, ya borraron, por favor. ¿Aló? Sí, profe, ya está borrado. Bueno, porque ahora la vamos a realizar. Como les decía, esta función se llama BD. Entonces, igual BD contar. Mira, ahí sale. Si uno quiere, la escribe, pero vamos a decirle doble clic, ¿cierto? Entonces, BD contar. Vamos a decir FX. FX para que salga el cuadro de argumentos. Vamos a explicarla entonces. Pónganme atención.
Dice base de datos, base de datos. Lo primero que hay que hacer entonces es señalar la base de datos, toda la base de datos, ¿cierto? Que es esta, ¿sí? Esta es la base de datos. Desde A5 hasta D31. Entonces marqué toda la base de datos, inclusive con los argumentos, con la línea de referencia, la que tiene los nombres, bien, de los campos. Luego me pregunta, nombre del campo. Nombre del campo es ese campo por el cual yo quiero sacar la información. Como yo quiero contar en las ventas por ciudades, yo voy a marcar entonces las ventas, el campo de las ventas. En este caso es C5. C5. ¿Sí está claro? Fíjense que señalé, no marqué la columna. Estoy simplemente señalando el campo, e inclusive donde está el nombre de ese campo, en este caso ventas, que es la celda C5. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, señor. Sí, sí. Listo. ¿Entró alguien más? A ver. Y entonces luego me voy aquí donde dice criterios. Criterios. Donde dice criterios son dos celdas. Dos celdas. Estas que están aquí, miren. Donde yo tengo el nombre de la ciudad, el campo, tengo el campo que se llama ciudad, y abajo iría escrito el nombre de la ciudad. En este caso ya está escrito Cartagena. Pero se supone que ese nombre yo lo tengo yo puedo poner ahí la ciudad que yo quiero. ¿Sí? Pero en este caso ya para el efecto está escrito ahí Cartagena. Bueno, listo. Esto es lo que se hace para aplicar esta función. Ahora la vuelvo a repetir, pero vamos a aplicarla entonces. Aceptar. Mira, cuando yo digo aceptar, y es Cartagena, en este caso la ciudad que escogimos, voy a poner esto un poquito más grande, ¿sí? Para que lo vean mejor. Dice que hay 6 ventas, que fueron 6. Entonces, ¿vieron cómo hicimos? Vamos a ver si es verdad que hay 6. Ahora la vamos a volver a aplicar. Yo acá, para el efecto, yo tengo resaltadas las celdas que tienen Cartagena. Y vamos a contarla para ver si es verdad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Ahora ustedes me dirán que hay 7, pero esta es para explicarle la otra función. Esta, ¿por qué no la sacó? A pesar de que dice Cartagena, porque esta venta no tiene valor. ¿Sí? Sino que tiene ahí escrita es una letra. Entonces, esa para el efecto de la función contar no entra, porque ella cuenta es las que tengan valores numéricos. ¿Está claro? Señor. Bueno, ahora vámonos para acá y aquí vamos a hacer algo que no hemos hecho. Vamos a aprovechar para hacerlo aquí. Yo aquí voy a escribir los nombres de las ciudades. Los nombres de las ciudades que tengo y que no son muchos. Vamos a escribirlo. Cartagena. Escríbanlo ustedes allá. Barranquilla. Santa Marta. Estos son las ciudades que están en la base de datos. Sincelejo. ¿Sí? Medellín. Medellín. Montería y Bogotá. Sí, esas son las ciudades. ¿Aló? ¿Me están escuchando allí? Sí, señor. Sí, porque se me había ido el internet. Ahí me di cuenta que hubo un salto. Un segundito, voy a regresar acá. Un segundo.
para revisar algo. Listo, no está bien. Que a veces el internet está molestando. Voy a compartir nuevamente. Bueno, les decía que las ciudades, ¿para qué creen ustedes que coloqué las ciudades aquí? Ya nosotros eso lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer nuevamente. Ustedes el otro día me preguntaban cuando uno ordena, que yo les decía que no hay que marcar la base de datos. Si yo quiero ordenar estas ciudades, pero solamente estas ciudades, yo ahí sí las marco. Las marco porque yo quiero ordenar en esa basecita de datos allí y ahí sí le puedo decir aquí ordenar. Miren, ahí las ordené. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta de eso? Y otra cosa que yo puedo hacer con eso es decir insertar y la quiero crear como tabla. Esto lo voy a crear como tabla. Voy a colocarle aquí decir algo, y la señalo y quiero crear una tabla con esa ciudad. Entonces digo insertar tabla. La tabla tiene encabezado, sí, y le digo aceptar. ¿Sí? ¿Esto qué me hace? Que aquí yo puedo tener un filtro, yo puedo, y entonces me quedan así. La otra ventaja es que yo puedo entonces agregar ciudades y no hay problema. Bueno, pero ¿qué quiero hacer? Aquí donde dice Cartagena, yo voy a borrar. Fíjate que si yo quito la ciudad, dice que 25. ¿Qué quiere decir eso? ¿Aló, me están escuchando? ¿Me siguen? Sí, señor. Ahí me está diciendo que el total de las ventas son 25. Porque como no tengo, va desde las 6 hasta la 31, hay 25. Cuando no le tenga pues colocado a ninguna ciudad, entonces me saca el total. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Aquí ya está aplicada esta función. Pero ahí donde debe ir el nombre de la ciudad, vamos a hacer validación de datos. Vamos a hacer validación de datos para que nos aparezca, las busquemos muy rápidamente y podamos intercambiar. ¿Sí? Ya eso lo hemos revisado algunas veces. Datos, vamos a hacerlo. Y voy a decir acá validación de datos y vamos a aplicarlo. Aquí me sale el cuadro de validación de datos. ¿Me siguen? Y aquí donde dice configuración, que dice cualquier valor, nosotros no le vamos a decir cualquier valor, sino que le vamos a decir que nosotros queremos realizar la validación de datos por una lista, Cuando le decimos que es una lista, él me pregunta el origen de la lista. ¿Cuál es el origen? El origen es este, o sea, donde está la lista. Le coloco nada más las ciudades, no coloco el encabezado. Bien. Esa es la lista. Si quiero, digo mensaje de entrada, entonces pongo aquí ciudad y aquí le digo seleccione o ingrese la ciudad. ¿Sí? Y acá en mensaje de error, digo error en ciudad, ese es el título, y en el mensaje de error yo le puedo colocar ciudad no existe en la base de datos, porque la ciudad sí puede existir. Si yo trato de colocar otra ciudad, pero que no esté en la base de datos, va a sacar este error. ¿Sí? Listo. Bueno, hice eso para que ¿Aló? ¿Me escuchan? Hay una interrupción. ¿Aló? Sí, profe, se escucha. Sí, pero hubo un salto.
¿cierto? Sí. Dejaron de escucharme. Sí, señor. Sí, sí. Entonces voy a retomar. Ay, hoy hemos tenido inconvenientes técnicos. Pero bueno, todo eso queda en la grabación. Eso demuestra que sí, que hubo problemas ahí. Bueno, voy a compartir de nuevo. Entonces les decía que lo único que hice fue que quedamos que hicimos validamos para seleccionar las ciudades, ¿cierto? ¿Eso lo hicieron? Ya tienen hecha la validación de datos para las ciudades. ¿Sí? ¿Aló? Sí. Listo. Entonces, fíjense, yo ahora puedo, ¿qué? Que yo selecciono, bueno, Bogotá. Me dicen que de Bogotá solamente hay 320. Esto es lo que hace que me facilita, ¿no? Santa Marta. 2. Puedo verificar todas las que yo quiero. Y de una forma muy rápida. Cartagena 6. Pero si por ejemplo alguien viene y pone aquí Bucaramanga, lo escribe, lo puede escribir. Le va a salir 0 y le va a decir que esa ciudad no existe en la base de datos. Por lo tanto, no puede darle información. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Quieren que aplique de nuevo la función B de contar? ¿Aló? Sí, Para que profe, sí. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, Sí, sí. Entonces, voy a borrar. La voy a borrar y Gracias. la vamos a aplicar de nuevo. Acabamos de borrar. ¿Qué digo? Igual B de contar. Como les decía que él la saca aquí, si no, si quiere yo la escribo. Doy doble clic y me sale con el paréntesis. Y voy a decir fx para que me muestre entonces el cuadro de argumentos. El cuadro de argumentos de esa función. ¿Qué es lo primero que pide? La base de datos. La base de datos. Yo a esta base de datos no le tengo nombre, así que la tengo que señalar. Porque si yo le tuviera puesto un nombre, yo lo podía escribir ahí. Eso lo hemos hecho, ¿verdad? Que ya a la base de datos le tenemos un nombre. Bueno, la marcamos completa. Esta base de datos no es muy grande, pero esto funciona igual para cualquiera. Si es más grande, no importa. Entonces marqué, perdón, la base de datos desde la A5, la celda A5 hasta la D30.000. Esta es la misma base de datos que ustedes tienen allá. Entonces, ya marqué la base de datos. Ahora me paso para el siguiente cuadro y me pregunta por el nombre de campo. Nombre de campo es ese campo por el cual yo quiero realizar esta función. ¿Y qué es lo que quiero yo hacer realmente? Contar las ventas por ciudades. Lo que quiero contar es que me cuente las ventas por ciudades. Fíjense que hay dos criterios, hay dos campos. Pero yo le voy a decir entonces que ese campo que tiene las ventas es, señalo donde queda el nombre del campo. En este caso C5, donde dice ventas. Fíjate que él no escribe allá ventas, sino que escribe la celda C5, que es esa celda por la cual yo quiero realizar el conteo en este caso. Pero resulta que yo voy a contar es por ciudades. Es por eso, acá en los criterios, yo tengo que señalarle dónde tengo yo esos dos campos que le señalan el nombre del campo por el cual quiero hacer yo la actividad, en este caso el conteo, y el sitio donde iría esa ciudad. Ahí está escrito Cartagena, pero ahí podría estar en blanco. Entonces tengo que señalar no una, sino dos celdas. ¿Está claro? Señalo esas dos celdas, en este caso G8 y G9. Ahí están una debajo de la otra. Hubiesen podido estar una al lado de la otra, también funcionaría igual. ¿Sí? ¿Está claro allí? Sí. Entonces decimos aceptar. Cuando decimos aceptar me sale que Cartagena tiene 6 ventas. 6 ventas. Ahí está. Entonces, ahí me da el dato del número de ventas que se hayan hecho por la ciudad que se señala acá. Entonces, por eso ya previamente habíamos también hecho la validación de datos. Y si yo quiero cambiar, no, que Barranquilla, me dice el dato Barranquilla. Si yo quiero las que yo quiera, Montería, me dice el número de ventas de esa ciudad. ¿Está claro eso allí? Sí, ¿Está claro. claro? Sí, señor.
Sí. Bueno, listo. Entonces hemos aplicado la función B de contar. B de contar. Ahora, entonces, vamos a aplicar la función que la tengo aquí debajo, no la tengo aparte, que se llama B de... Recuerda que nosotros vimos esta función, cuando vimos la función contar, vimos la función contara o contará. Los gringos no tildan, así que pues nosotros somos los que tildamos. Entonces tocará decir contara. ¿Recuerdan qué era lo que hacía esta función? Aquí está hecha, la voy a borrar. ¿Ustedes se recuerdan en qué se diferenciaba contar de contará o de contara? Allá en las funciones normales que vimos. ¿Qué era lo que hacía contara? A diferencia de contar. ¿Alguien recuerda? No, ¿Aló? Si no recuerdan, díganme, no recuerdo. Tranquilos. ¿Ah? Yo no recuerdo, profe. Bueno, listo. La que cuenta todo, incluido lo que son letras, no importa que no fueran valores, ¿no? Eso, felicitaciones. Eso es lo que hace exactamente. O sea, la diferencia es que contar, se dieron cuenta que, por ejemplo, que en el único ejemplo que lo tengo, que Cartagena, voy a devolverme para contar. Contar Cartagena y nosotros las verificamos, porque las tengo hasta resaltadas, las contamos, ¿verdad? Y hay 7. Pero resulta que esta última venta de Cartagena tiene una A aquí, no tiene número. Entonces la función contar, e igualmente lo hace la B de contar, solamente cuenta valores, los que tengan valores. Si aquí hubiese habido, en cambio esta tiene una letra o pudo haber tenido un espacio, contar esa no la cuenta, no la cuenta. En cambio contara, sí, contara cuenta esta. Entonces ahí van a ver la diferencia. ¿Sí? ¿Estamos claros? Porque la función contara sí cuenta si hay espacio, si hay signos, si hay letras, también la cuenta. O sea, además de contar los números, cuenta también los espacios en blanco o si tienen texto. Esa es la diferencia. Me alegra que se hayan recordado. Entonces vamos a aplicarla acá. Voy a aplicarla aquí. ¿Sí? Voy a ubicarme aquí debajo de ventas. Y de paso, inclusive, vamos a utilizar, si queremos, podemos usar los campos estos que tenemos acá de la ciudad, igualmente. ¿Sí? Entonces vamos a aplicarla, por favor. Igual, ahora vamos a decir BD, pero ya no contar, sino contar aquí. Listo, FX. La estructura es la misma. La estructura del cuadro de argumentos es idéntica. Lo único es que la función hace otra cosa. Fíjate que aquí dice, cuenta el número de celdas que no estén en blanco. O sea, esta no cuenta los en blanco, pero si tienen texto, sí los cuenta. Sí, esa es la diferencia. Bueno, entonces, dice base de datos, porque la que cuenta los en blanco es la que se llama contar blanco. Bueno, marcamos. La base de datos. Nombre del campo. Nombre del campo será también, como ya habíamos dicho, la celda C5. Ahí donde dice ventas. C5. Y el rango de criterios puedo utilizar el mismo que utilicé en la otra función, en la función contar. Estos mismos puede ser. Lo señalo. ¿Sí? Que ya ahí está colocado Cartagena. ¿Sí? Y digo aceptar para que me den los resultados de ambas una vez. Entonces fíjate que acá me dice que 7. La función contar dice 6 y la función contar dice 7. ¿Por qué? Porque este que tiene texto. ¿Sí? ¿Vieron la diferencia? Perdón, tengo un poquito de gripa. ¿Aló? Entonces, ¿sí estamos viendo la diferencia ahí? Señor, sí se está viendo.
Bueno, perfecto. ¿Alguien de ustedes, por favor, podría compartir su pantalla y aplicar esas funciones? Profe, disculpe, ¿podrías repetir esa función? Porque fue que se salió, se me fue el internet por ese momento y no pude mirar qué fue lo que usted hizo con la función esa contar. Ah, bueno, no, listo, no hay ningún problema. Hoy hemos tenido todos inconvenientes con el internet, porque yo también he tenido, así que no hay ningún problema. Voy a compartir de nuevo, pero después me gustaría que uno de ustedes la comparte y la haga un momento. ¿Oyeron? Bueno, voy a compartir. La voy a borrar entonces. La acabo de aplicar acá. La voy a borrar. Vamos a borrarla y la voy a hacer nuevamente. ¿Sí? Realmente la filosofía, la forma de trabajar es igual, pero cambia es lo que hacen, porque la función contar, repito nuevamente, solo cuenta donde haya valores numéricos. En cambio, esta cuenta los numéricos y si hay texto también las cuenta. Esa es la diferencia. Entonces, apliquémosla igual. Diciéndole, pero ir aprovechando una vez, pero bueno, B contará. Ahora la aplica usted ya. Yo quiero ver su pantalla. No, yo no la tengo, yo no tengo abierto eso. Listo. B contará base de datos. Entonces señalarle la base de datos, ¿no? Hay que señalarle la base de datos. Seleccionarlo. Selecciona todo. Seleccionar toda la base de datos, en este caso desde A5 hasta A31. Selecciona la base de datos. Ya la seleccioné. Una vez seleccionado, hay que decirle pasar al siguiente cuadro, la siguiente ventana, y seleccionar ese campo por el cual nosotros vamos a realizar esto. Que será, siempre será el primerito, donde está el nombre del campo, ni siquiera es el otro, sino donde está ese nombre de campo por el cual queremos realizar nosotros. Como yo quiero contar son las ventas, entonces marco ese campo, en este caso C5. Y luego sí paso al siguiente, donde me pregunta los criterios. Los criterios siempre serán dos celdas, que tiene que tener el primero tiene que tener el nombre del campo por el cual yo voy a realizar la función. En este caso, la ciudad, ¿verdad? La ciudad. Y abajo es para escribir la ciudad. Ese campo podría estar en blanco, pero ya yo lo tengo ahí con el nombre de una ciudad. Entonces señalo las 12. Ahí van siempre los criterios. Les decía que yo los tengo así, uno debajo del otro, en filas, pero también podría haberlo tenido en columnas. Lo que quiere decir que yo podría tener ciudad aquí en la G y donde va a ir el nombre de la ciudad podría estar el H. Podría estar el H. Así también. Es válido perfectamente. Sí, es igual. Uno ya toma la decisión. Entonces digo aceptar. Entonces cuando decimos aceptar, como tengo los mismos criterios, aquí me dice que Cartagena tiene 6 ventas en contar, pero en contará salen 7. Porque hay una que no tiene valores, sino que tiene un texto. Ahí hay un error, pero lo tiene. ¿Sí? Yo lo hice adrede para poder explicarles esto. ¿Sí? Entonces, aquí están las dos encadenadas. Fíjate que en las otras, si yo digo Barranquilla, dice que en contar dice 5 y en contará dice la misma 5. Porque no hay Barranquilla no tiene ninguna venta donde haya un texto. ¿Sí está claro? ¿Sí? Bogotá me dice que tiene 3 ventas en contar y tiene las mismas 3 acá. ¿Eso está claro? Señor. Clarísimo, como las aguas del río Magdalena. Bueno, entonces así trabajan estas dos funciones. Bueno, esas no le voy a pedir que compartan, en la siguiente sí, en la siguiente. Vamos a pasar entonces ahora a otra función de este mismo tipo de base de datos que se llama suma, B de suma. O sea, esta también lo que hace el funcionamiento es prácticamente lo mismo, pero cambia
la finalidad. Porque acá quiero es que me sume las ventas. En lugar de contarlas, ahora me va a sumar las ventas. ¿Sí? Aquí voy a borrar. Antes de aplicarla, vamos a borrar aquí. Y vamos a aplicar, también después aplicaremos la función, la validación de datos. ¿Sí? Bueno, me voy a ubicar aquí en el cuadro amarillo, porque ahí es donde quiero que me aparezca el resultado. Entonces, en este caso, ella lo que me va a hacer es que me va a sumar las ventas por ciudad. Cuando yo le solicito una ciudad, me va a dar el dato de cuánto fue la suma de esas, de las ventas. Entonces, vamos a aplicarla igual BD, pero ahora vamos a decir es suma. Suma. BD suma. Miren. FX. Paréntesis. FX. BD suma. Base de datos. Señalar la base de datos. En este caso, toda la base de datos. Toda la base de datos. Fíjate que esta base de datos, bueno, esta base de datos está distinta. Esta base de datos es mucho más grande. Yo acá aumenté la base de datos. En un segundo, la puedo señalar diciendo control. Sí. Que devolverme aquí. Porque acá la base de datos es mucho más grande. Estoy ubicado aquí. Yo tendría que decir control shift en. Fíjate, esta base, ahí como lo marqué con control shift flecha abajo, cuando una base de datos es mucho más grande. En este caso, ya esta base de datos tiene 400 registros, ¿sí? Porque está desde la A6 hasta la D405, 399. ¿Está claro? Entonces marcamos. Quise ampliar la base de datos para que el ejemplo sea mucho más representativo. ¿Sí? Eso fue todo lo que cambió, pero por lo demás es lo mismo. Nombre del campo. El nombre del campo me tengo que regresar, digo control inicio, porque voy a marcar entonces la celda de las ventas, que en este caso es la misma, C5. Y los criterios serán acá, la ciudad y el campo que esté abajo, una celda en este caso abajo. Yo siempre, generalmente trabajo así en filas, selecciono las dos filas. Una que tiene el nombre del campo y abajo iría escrito ese campo, el nombre de ese campo, en este caso de una ciudad. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. Hasta ahí vamos bien. ¿Me están comprendiendo? Sí, muy parecido al Sí, anterior, sí. simplemente Muy que va a parecido. cambiar acá el conteo para suma. Ujú. Sí, Las señor. mismas acciones. Lo mismo, en realidad el cuadro de Ujú. argumentos es igualito. Y lo otro fue que la base de datos fue más grande, pero eso no tiene nada que ver. ¿Sí? Bueno, entonces decimos aceptar. Error. Sacó un error y vamos a mirar algo acá. Ah, dice que el valor, bueno, ya les digo. Aunque realmente debió sacar, ya mira si hay un control inicio. Aquí voy a escribir Cartagena. Vamos a revisarla porque está sacando un error que no sé por qué. Ah, ya. Yo marqué mal la base de datos. Porque en lugar de haber dicho desde la A5, la marqué desde la A6. Ahí está. ¿Ya? ¿Ya lo vieron? Mira, la base de datos yo la marqué desde la A6 y es desde la A5. Ese es el error. ¿Sí? Yo voy a borrar aquí. Y aquí es donde está la fórmula, donde está la función. Solamente voy a modificar aquí que no es A6. Fíjate que, como viste, ahí está la base de datos mal marcada. Porque tengo que marcar los rótulos.
¿Sí? Así, fíjate que a veces, bueno, listo, ya, ya se corrigió. Ya me asusté y esto me va a hacer quedar mal. Sí, porque uno tampoco es que uno todo lo sabe. ¿Qué quiere decir ese valor tan grande que me salió ahí? 4.000 millones, 4.712 millones. La suma de todas las ventas de la... De todas las ventas. Esa es la sumatoria de todas las ventas. Porque como no tengo escrita ninguna Una cifra cifra, específica. en el criterio, entonces me da el valor, me da la sumatoria de toda la base de datos. ¿Sí? Esa es la sumatoria de toda la base de datos. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí vamos a colocar aquí la validación de datos, porque no está. Ustedes en validación de datos van a quedar expertos, que esto lo estamos haciendo cada rato. Y aquí están los nombres de las ciudades. Fíjate que acá las ciudades ya son distintas. Acá incluso hay otras ciudades que antes no estaban, como Riohacha y Maicao. Pero para el efecto es lo mismo. Entonces, allí en ese campo, que yo sé que es donde yo voy a colocar el nombre de la ciudad, vamos a aplicar la validación de datos. ¿Sí? Datos, validación de datos, configuración, permitir lista. Me vengo acá donde dice el origen y señalo dónde están mis ciudades, esta tabla de la ciudad. ¿Sí? La tabla. Tengo que señalar la lista. Ahí estaba mal marcado también. Listo. Ahí está. Acá el mensaje de entrada, que ya ustedes saben que eso es un texto. Si lo coloca uno. Seleccione o ingrese ciudad. Mensaje de error. Por en ciudad. Ciudad no existe en la base de datos. Esto es informativo, pero es muy importante saberlo aceptar. Entonces, fíjense que ya ahora yo sí tengo aquí ahora sí puedo seleccionar cualquier ciudad. Si digo Cartagena, entonces me dice que las ventas de Cartagena fueron de 704 millones de pesos. ¿Sí? Eso lo hace automático. Ya yo no tengo que estar ordenando y sumando o aplicando que un subtotal. Ya no necesito hacer eso, sino que consulto acá directamente. Para el caso de ustedes, esos lugares de ventas podrían ser consignaciones o podrían ser los saldos de las cuentas de los clientes. ¿Sí? ¿Está claro? Barranquilla. ¿Sí? Montería. Vamos a decirle que Riohacha tiene poquitico, 39 millones. Maicao. Entonces, fíjese, Maicao tiene 0. Quiere decir que aquí está Maicao, pero no hay ninguna venta de Maicao. ¿Sí? ¿Está claro? Santa Marta. Entonces, así, ya que en el caso de ustedes, podría ser una base de datos con saldos de cuentas por ciudades y automáticamente les daría el resultado. ¿Sí? ¿Está claro ahí? ¿Mm? Juan Carlos Montes, ¿cómo vamos? Bien, profesor, muy bien. ¿Cómo le pareció eso? Excelente. Rosemary. A Romel le está Bien, fallando el profe. internet, ya entra y sale, entra y sale. Bien, profe, bien. Lo que pasa es que estoy enferma y estoy en el curso, pero sí me siento un poco mal. Pero sí, bien, bien. Una pregunta. Ahí votaría un error si de una ciudad que no está dentro de la base de datos, ¿no? Que yo la ponga. Ahí sí votaría. O sea, si no tuviera la validación de datos, por favor, te daría 0, ¿verdad? Si ella no está y no tiene la validación de datos, igual te daría 0. Pero aquí como tiene validación de datos, te mostraría un error, te sacaría el error. Vamos a hacerlo para que lo vean.
Vamos a hacerlo. Si alguien escribe aquí una ciudad, porque uno puede escribir una ciudad, ya sea que exista o no. O sea, yo puedo escribir Bogotá, en lugar de coger la lista, puedo escribirlo. Pero como existe, me da mi resultado. O sea, en una lista de estas desplegables, uno puede escribir, pero claro, lo ideal es seleccionar. Pero si alguien viene y escribe una ciudad que no está aquí, Cúcuta, te queda 0, pero te sale el error. El error no sale porque está la validación, ¿no? Si no estuviera la validación, igual me diera 0, pero no me sacaría este mensaje. ¿Está claro? Ya, claro. O sea que tiene uno que poner como en el error, tiene que poner en error ciudad que no existe en la base de datos para que salga eso. O si no, sale 0, pero no sale como el letrero este de donde está diciendo que es una ciudad que no está en la base de datos. Claro, no te saldría. Fíjate en el caso de Maicao, que Maicao sí está en la base de datos. Sí está. Pero no tiene valor. ¿Sí? Fíjate que yo pongo Maicao y me da 0. Pero es caso distinto al anterior. Porque Maicao sí está, pero no tiene venta. ¿Ya? Sí, bueno, está muy largo. En cambio la otra, o por lo menos está en la lista desplegable, entonces me da 0. ¿Sí? Pero como la otra no está, entonces por eso sale el error. No, profesor, y que queda también agrupado en la validación, es otra. Porque, ¿Sí? digo, y porque queda también validado agrupado en la validación, que uno hace. Sí. Y lo otro se podría también hacer por región, ¿cierto, profe? Uno lo puede regionalizar, Costa Claro, Caribe, claro. Ya eso es el criterio que tú quieras. que uno quiera, sí. Sí, o sea, pues Maicao no está en la base de datos, pero está en la lista desplegable. Está en Entonces la por lista. eso nos saca el error. ¿Ya? No puede decir que no existe porque sí existe, pero te da 0, porque no encuentra ventas para sumar. ¿Sí? ¿Sí está claro? Un segundito, por favor. Me van a dar un segundo. Aló. ¿Me escuchan allí? Sí. Sí le escuchamos, profesor. Ya. Por acá se acaba de venir la lluvia. Me hizo a llover. Estaba como descansando un poquito. Bueno, pueden ver que estas funciones son muy similares. Vamos a seguir mirando otras que igualmente cambia es el resultado, lo que realmente nos dan, pero que el funcionamiento en sí es muy similar. ¿Sí? Entonces continúo acá. ¿Esa les quedó clara? La función B de suma, contar.
B de suma, B de suma. ¿Sí? Hemos visto la B de contar, y ahora vimos B de suma. ¿Sí? Esto tienen que acordarse de aquellas cuando vimos, pero sin que fueran de base de datos, sino que eran simplemente, fíjate que sí trabajan distinto, ¿no? Porque estas trabajan con, aunque aquellas también, pero aquellas no las sacan de acuerdo a un criterio, aquellas contaban todos los valores, por decirte un algo, ya, pero en cambio aquí los cuenta y los suma de acuerdo a un criterio, ¿sí? Las que trabajaban con criterios allá en la otra, las que tenían el punto sí, contar punto sí, ¿sí recuerdan? Sumar punto sí, porque esas tienen una pregunta internamente, ¿sí? Uy, se vino, está tronando, espero que no me vaya a aceptar la clase. Bueno, ¿aló? Vamos a trabajar todo lo que, ojalá no se vaya a ir la energía, porque me deja sin internet enseguida también. Bueno, contar, voy a compartir de nuevo, entonces ahora vamos a ver la siguiente. Vamos a ver la BD más, Ahí en su archivo está aplicada, bórrenla, ¿sí? La voy a borrar, se me fue con, ¿sí? Ahora vamos a hacer la BD más. ¿Qué hace la función BD más? Busca el valor más grande, el valor máximo, de acuerdo al criterio que lo estemos buscando. Es lo que hace, busca, así como cuando veíamos máximo. ¿Sí? ¿Recuerdan? Claro. Bueno. Voy a decir entonces BD más, así se llama, BD más, paréntesis, FX, y se pueden dar cuenta que el cuadro de argumentos es el mismo. Lo único es que la función es distinta, pero el cuadro de argumentos es igual. Base de datos, pide la base de datos. Hay que señalarlo desde el principio. ¿Sí? Aquí yo digo control G, signo flecha abajo. Esta base de datos de acá es pequeña. No es tan grande, pero ustedes sabrán que funciona igual. Igual sea la base de datos de 1.000.000, que si es de 30, de 40, lo mismo funciona. ¿Sí? Claro, para uno el efecto se ve mejor y sería como que de mucha más utilidad cuando la base de datos es grande. ¿Sí? ¿Estamos claros? Señor. Bueno, pero para efecto es lo mismo. El nombre del campo es, en este caso, C5, donde esté el nombre del campo por el cual quiero yo aplicar la función. Y en este caso es por las ventas y es C5. Entonces, rango de criterios, donde esté el nombre del campo por el cual quiero hacer yo la actividad, la función, y una que esté en blanco. En blanco para escribirlo ahí. Entre otras cosas, voy a hacer así, voy a cogerlo acá, voy a escribirlo al lado. ¿Sí? Ya no lo voy a escribir abajo, sino al lado. ¿Sí? Pero eso lo tengo que saber yo, pero ahora lo voy a escribir es al lado. Está lloviendo por allá. Acá está lloviendo fuerte. Yo vivo acá cerca de la Universidad San Buenaventura. Aquí. Y resulta que esa universidad tiene pararrayos. Vivimos. ¿Ah? Por allá estamos. También. ¿Sí? ¿Ustedes no están allá en el banco? No. Sí, pero digo. No, Pero vive por acá cerca. Y Rosemary está en su casa, creo. ¿Ah? Sí. yo estoy por acá, sí, ya por acá empezó a llover. Esto por acá tiene aguacero propio, por acá sí llueve. Sí. Bueno, entonces decimos aceptar. Entonces fíjate que no es así, ¿no?
Vamos a hacerla de nuevo. Igual BD máximo más. No, ese acero me tienen trabajando incómodo. Base de datos. Nombre del campo. Ventas. Y los criterios, dejémoslo aquí como siempre lo hemos hecho hasta ahora. Eso es lo mismo. Listo. Aceptar. Entonces, como no puse ninguna ciudad, me dice que 100 millones. ¿Qué significará esto? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Porque es valor máximo, profe, que está El pidiendo. valor máximo en la base de datos, Claro, independientemente 100 de millones. cualquier ciudad. ¿Sí? El valor máximo en la base de datos. Eso es. Pero si yo ahora sí le escribo una ciudad y digo Cartagena, no sé por qué me gusta tanto esa ciudad, Cartagena, me dice que son 12 millones. Debe ser por lo seguro, por el alcantarillado bueno que tiene, para que no haya rollo. Debe ser por eso. ¿Sabes? Porque ya me bañé acá, no sé, ya después. Pero sí, Cartagena es una ciudad que me gusta demasiado. Pero sí, tiene muchos problemas ahorita mismo. Tenemos que tratar de resolverlo. Barranquilla. Fíjate que ahorita no tengo lista por eso los tengo que escribir. Dice que Barranquilla es 15 millones. Eso lo podíamos verificar sin ningún problema. Vamos a mirar cuál es la ciudad que tiene ese valor máximo que salió cuando no habían ciudades. Una cosa que hay que tener muy presente es que yo tengo que escribir el nombre de las ciudades tal como está en la base de datos. Porque, por ejemplo, en algún momento se me puede dar, porque me gusta mucho la ortografía, de escribir Bogotá acá poniéndole la tilde. Pero resulta que Bogotá en la base de datos no tiene la tilde. No me sale. Error. Porque para eso no da error, pero da cero. Si yo escribo Bogotá con tilde, es como si la ciudad no existiera. Entonces, si tuviera validación de datos, me dijera que la ciudad no existe. No hay valor asociado a esa información que tiene Bogotá contigo. Claro, una cosa es decir Bogotá sin tilde. En la base de datos generalmente uno no tilda escribe con mayúscula, eso sí se puede en la base de datos. Escribir con mayúsculas y normalmente no se tilda. Aunque la palabra lleve tilde, no se le coloca. Si se la coloca, entonces tiene que colocársela a todas. ¿Sí? Profe, Bueno, pero disculpe, se puede hacer también la validación de datos porque hay ciudades repetidas y entonces cogería el máximo de la ciudad, ¿cierto? Si hiciéramos la validación. es que ella busca, las ciudades están repetidas. Pero Sí, ella por busca eso, el valor pero busca la máximo. mayor, la máxima, el valor Sí, máximo. señor, el valor máximo que tenga No, esa por ello, ciudad. pero para no colocarlo manual como lo está haciendo usted, podríamos validar también. Claro, claro que sí. Yo en esta no hice la validación de datos, Eso, pero la recomendación es preferiblemente siempre tener la validación de datos. Sí, claro. si quiere la hacemos. Y para no demorarnos, ¿qué voy a hacer? Vamos a copiarlas desde acá para no tenerla que escribir. ¿Sí me entiendes? Voy a copiar esta tablita, esta tabla de aquí, me la llevo para la otra hoja. ¿Sí? Control C y la copio acá. Acá digo control V. Entonces ya me la traje. Y aplico la validación de datos, pero a mí me gustaría que uno de ustedes la hiciera. ¿Sí? ¿Alguien quiere compartir y la hace un momentico? Porque ya esto lo hemos hecho muchas veces. ¿Sí? ¿O les queda complicado compartir? Díganme, tranquilo, estamos aquí para trabajar. Profe, yo no hago porque yo no tengo, entré tarde y no tengo el archivo, no pasé el archivo y me tocó cambiarme de computador porque el del banco no me dejó entrar al curso, no sé qué me pasa. Ah, bueno. Bueno, tranquilo, no hay problema entonces.
Acá lo que está, ese aguacero lo que ha generado es mucho más calor tremendo. Y es que están cayendo unos rayos, por acá hay una centella. Sí, fuerte, fuerte. Bueno, entonces yo lo hago. Compartimos nuevamente. Entonces sí, siempre es muy bueno hacer la validación de datos. Y eso evita que nos equivoquemos, evita cometer errores. Porque yo acá debo tener escrita la ciudad como se escribe correctamente, como yo la escribí por lo menos. No es que sea correcto, pero si yo escribí Bogotá sin tilde, entonces utilizaré Bogotá sin tilde, no hay problema. Entonces, me ubico aquí, hacemos validación de datos. En la configuración siempre voy a decir que es una lista, porque yo tengo ya los nombres colocados por otro lado. ¿Sí? Selecciono mi lista y luego lo que hago es colocarle los mensajes de entrada y de error. ¿Sí? Eso ayuda incluso a que la persona trabaje, se recuerde qué es lo que tiene que hacer ahí, ¿cierto? Le documenta el campo. Y el mensaje de error y es mayúscula, ya todo es mayúscula. Mensaje de error. Error en ciudad. Ciudad No. no está o no aparece en la lista, en la base de datos. ¿Listo? Bien, aceptar. Entonces, claro, aquí sí me queda más fácil yo seleccioné mal No, la base, la la celda, la J. la lista, la lista. La lista la seleccioné mal. Bueno, modifico, miren, le vengo acá, J5. configuración, fíjate, nada más seleccioné fue la última. J14. No seleccioné J5, todas. la lista. No seleccioné la lista, sino que seleccioné nada más la última. Ahí lo modifiqué, no tuve que hacerla de nuevo. Digo aceptar. Listo, ahora sí. Miren, ahora sí aparece. Cincelejo, 30 millones. Montería. Fíjate el caso de Maicao. Maicao Sí. va a seguir dando cero. Porque Maicao no está realmente, o sea, está acá, no saca error porque está acá en la lista de verificación. Pero en la base de datos no está, inclusive. O si estuviera en cero, tuviera ventas en cero, entonces como si no estuviera. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Bogotá, está, A Marta. Entonces vamos a ver Bogotá. para que suman la más. Bogotá precisamente es la que tiene esa venta máxima que no salió cuando no habían ciudades. ¿Cierto? El valor máximo, que en este caso es 100 millones. ¿Sí? Entonces, también me parece muy práctico que podamos de una forma muy rápida encontrar ese valor máximo en una base de datos que estuviéramos buscando. ¿Cuál fue la consignación máxima por ciudad? ¿Sí? ¿O cuál es ese saldo máximo por ciudad de unas cuentas? ¿Sí? En una base de datos. ¿Sí les parece práctico esto? Sí, Sí, profesor, claro. Lo importante es saber la función que se va a tomar, que no vayamos a tener una equivocación, una suma. Saber que la de suma es suma y la de función es máxima, máxima o mínima. Claro, saber aplicar, bueno, Eh, cuando tú miras la función donde está, ella te va a decir, porque al principio, claro, aquí tú ves los 100 millones, pero ella te va a decir
que es máximo, en este caso, B de Claro. máximo. Sí, sí. Si es suma, te va a decir que es suma, ella te va a indicar, siempre te va a decir, mira. Entonces sí, claro, eso toca tenerlo claro que qué es lo que uno está queriendo hacer. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con las otras. Mínimo. Eh, aquí ahora, contrario de El mínimo. máximo, vamos a aplicar es el mínimo. Vamos a aplicar la que se llama mínimo. O sea, que precisamente, ¿qué hace? Traer el mínimo. Menor El mínimo, valor. buscar el menor valor, ese valor más pequeñito que, que vamos a poder encontrar. ¿No? Entonces vamos. Hoy no me han querido colaborar con la clase, nadie ha pasado al tablero. Nadie ha querido pasar. Bueno, vamos a hacerlo entonces. Ya ven que esto, realmente ellas trabajan eh, prácticamente igual. Cambia el nombre de la función, como es lógico. Pero la funcionalidad es la misma. ¿Sí? Es la misma. Entonces aquí vamos a decir igual de mínimo. Yo ya estoy un poco incómodo porque no estoy trabajando donde normalmente yo trabajo, sino que precisamente por el problema del internet me tocó salirme de mi zona de confort. ¿En serio? ¿Mm? Qué Entonces, ocho. nunca es lo mismo cuando uno está acostumbrado a trabajar en una parte y lo toca en otra. ¿Mm? Eh, Marcamos la base de datos y aquí tengo más calor que donde trabajo habitualmente. El nombre del campo, ¿cuál es el nombre del campo? C5. C5, la celda C5. En este caso siempre será, porque nuestra base de datos está organizada de la misma forma. Entonces C5. Y los criterios, uno siempre, C8. ya yo previamente siempre tengo acá el nombre del campo y la celda La C. siguiente. Y la celda siguiente. ¿Sí? Entonces ya tenemos. Entonces, marcar la base de datos, seleccionar la celda donde está el nombre de ese campo por el cual nosotros vamos a realizar la función. Y luego marcar dos celdas donde estarán los criterios. Estará el título del campo por el cual yo lo voy a hacer y una en blanco donde o yo voy a escribir o tengo una lista de validación con los nombres. ¿Sí? Y decimos aceptar. Aquí salió 1.000.000. que de toda la base de datos, yo no tengo ciudad acá, el valor más pequeño es 1.000.000. Pero de toda la base de datos, ¿sí? La venta menor es 1.000.000. Es aquí. ¿Sí? Yo puedo verificar que eso sea cierto en esta base de datos pequeña, ¿no? ¿Sí? Y acá, si yo escribo Barranquilla, me dice que la venta mínima de Barranquilla 4.000.000. es de 4 millones de pesos. ¿Sí? Si digo que es Bogotá, la venta mínima es de 10 millones de pesos. ¿Sí? Si decimos la venta mínima fue de 4 millones. De 4 millones. Y así podríamos verificar todas las ciudades. Santa Marta, 4.500.000. Lejos, 3 millones. ¿Sí?
6 millones. Y así sucesivamente. Fíjate que el millón es, vamos a ver, voy a decir Montería, 1 millón. ¿Mm? 1 millón de pesos. Entonces, ese dato de 1 millón, el valor mínimo es, en este caso, Montería. Montería. ¿Sí está claro? Entonces, ese es BD mínimo. El valor más, buscar en una base de datos el valor más pequeño. ¿Está claro eso? ¿Está claro? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me están comprendiendo? Sí. Yo voy a buscar de todas formas la asistencia. Por favor, preguntarles qué han dicho las otras personas. Este curso va a terminar con muy poquitas personas y yo tengo que pasar lo que hayan pasado. Si son 5, son 5. Si son 5. Y recordarles que no han hecho no han hecho la prueba. La prueba que les envié, he recibido 2 solamente. ¿Sí? Y con eso hay que hacer esa y falta la última. Y con eso es que yo voy a calificar. Cuando ya se termine el curso, yo pasaré el informe de quienes realmente hicieron las actividades. Sí o sí, ¿cierto? Así que por favor. Aló. Sí, pero tiene toda la razón. O sea, yo me excuso que no he presentado porque, bueno, he estado con gripa de todo este fin de la semana anterior y hasta hoy es que más o menos me he podido como parar y eso, y he estado bastante agripada, entonces no he tenido, bueno, hoy entré a la clase como por no perder, porque he perdido varias, pero sí estoy pendiente también con la prueba. Hombre, sí les agradezco, que me colaboren con eso, porque si no me dejan sin opción a mí, me dejan sin, no podría hacer otra cosa. Y la verdad es que uno como docente no quiere que en un curso que eran 18, que terminen 3, pero bueno, ya esas son cosas que se me salen a mí de las manos, bueno, ¿verdad? hay dos compañeras, Yuri y María Modesta, no sé si ya le comentaron. María Modesta está de viaje por cuestiones laborales y Yuri Reina también hoy no pudo asistir porque le encomendaron una tarea que, bueno, tenía que mandarla a Bogotá sí o sí y tampoco no le daba tiempo. Hoy estuvimos un poco atrasados, entonces se excusa por no asistir hoy a clase. Sí, a veces hay circunstancias, ¿no? Hay cosas que, pero se les ha dado suficiente tiempo. Entonces, les estoy comentando a ustedes que son los que están acá y a los que vean la clase posteriormente, porque la clase siempre se está compartiendo, para que, hombre, se activen, todavía están a tiempo, nos faltan todavía varias clases, así que, ven, esa es la recomendación que yo diría. Juan Carlos Montes, ¿quieres decir algo? Tienes el micrófono abierto. No, profe, no. Bueno, entonces quería aprovechar este momento para eso, porque de otra forma es complicado porque nosotros no nos comunicamos mucho. Bueno. Bueno, entonces, profe, yo creo que Juan Carlos es el que le puede más o menos informar por qué el resto de personal no ha asistido, si es que no van a seguir o no quisiera. Sí, porque yo pienso que él es el que más indicado para que le diga a usted si esas personas en realidad ya no van a continuar. Sí, Juan Carlos y Javier me han colaborado mucho en eso, o sea, pero sí, realmente, dime Juan Carlos, este curso se programó, me imagino que porque querían hacerlo, ¿verdad? La mayoría de la gente estaba interesada y yo no sé, a veces pasa que después, no sé qué les pasa, pero bueno, cierto, se trata de... Sí, profe, efectivamente yo he hecho el sondeo con los compañeros que estaban prácticamente inscritos, pero no, el tema yo sé y entendía, era una prueba también porque al principio se miraba el interés, pero cuando existen situaciones como esta, como pruebas, exámenes, ya la gente empieza como a ponerse
a tomarle miedo a la cosa. Y aparte de eso, que es un horario donde de pronto nosotros tenemos horario de 7 a 4 de la tarde. Entonces, este horario de 2 a 4, lógicamente, impide que la gente, o sea, ese tema de atender público y ese tipo de cosas, como el caso de la biblioteca, que tal vez estaban interesados, pero parece ser, y hay que ser sincero en eso, que la misma jefatura del área cultural prima sobre lo que se está haciendo, que es la atención al público. Entonces, pues lógicamente la gente dice, no, entonces si yo no puedo estar en estas dos cosas, entonces yo me dedico a mi actividad dentro del banco, que es la que tengo que cumplir. Y ya se les sale a ellos de las manos, por lo menos el caso de Benito. Está interesado, pero que me dice que tiene que atender el público, entonces, y que la jefa pues no le está dando, digamos, el permiso para que él pueda hacerlo de manera como lo estamos haciendo nosotros, porque aquí hay que ser claro, uno se descuida y se pierde el tema de una sola función, se le pierde a uno el hilo de la cuestión. Entonces, ese es el tema que me planteaba Benito, Medardo, cosas, compañeros que estaban aquí muy entusiasmados. Pero tienen la ventaja de la grabación de la clase. En la grabación de la clase pueden repasar, pueden mirarla nuevamente, o si no asistieron, pueden tener ese refuerzo. Con el tema de la prueba, que eso salió después, es porque a nosotros, este es un curso que se ha hecho muy atípico, porque fíjense que ustedes definitivamente no ingresaron por la plataforma, pero sí, efectivamente yo en Q10 tengo que colocar unas notas. Eso es, en todo proceso es normal, en estos procesos pedagógicos. Y las pruebas no son difíciles, los que la han hecho se habrán podido dar cuenta. Y se evalúa lo que se dio. O sea, y nunca se trata, yo por mi lado, yo quisiera no tener que evaluar. Siempre me parece un tema complicado, pero en todo proceso formativo siempre se trata de hacer. Fíjate la asistencia, la asistencia la mayoría no ha asistido, pues es muy complicado, ¿cierto? Sí, claro, no, y que como le digo, en algún momento pensamos en que el área cultural lo podía hacer en un horario, de hecho se planteó entre 7 de la noche a 8 y cosas así, se le dio como el compás de apoyo, pero no, la gente como que ya otra vez le entró. Entonces, como le digo, es una prueba y eso se manejó acá en la gerencia precisamente por la solicitud de los mismos compañeros, pero eso da un resultado y con eso es que vamos a trabajar, que no ha sido lo que esperábamos, entonces listo. Y el banco voluntariamente lo ha querido haciendo, de hecho no solamente este tipo de cursos, otro tipo de capacitaciones y que como le digo, todo eso es cuestión de voluntad, ya estamos bastante grandecitos para saber si nos conviene o no. Claro que sí. Por lo menos yo estoy muy interesado porque yo sí tenía unas grandes falencias, de hecho agradecerle porque siento que he aprendido lo que yo realmente quería en esta parte. Y la verdad que sí, muy didáctico, yo estoy muy contento por lo menos, voy a ver si llego hasta el final. Claro que sí, no, ya le falta poquito. Yo lo que sí te puedo decir, perdona, este break que hemos tenido para ver esto, yo tengo una experiencia con los cursos de empresa generalmente que pasa esto mismo que nos está pasando acá. O sea, generalmente pasa esto, no sé por qué. Pero en la mayoría de los cursos de empresa, la gente termina retirándose. Y más, si son gratis, generalmente, y no sé, se retira, no le ponemos como atención a eso. Me ha sucedido mucho. Pero bueno, entonces, sigamos. Tenemos que terminar con los que tenemos. Les voy a compartir nuevamente para mirar las últimas funciones que nos hacen falta de este tipo. Sí, ahora vamos a mirar una que se llama BD promedio. BD promedio. Ahí en su archivo la tienen ya hecha, pero borren ahí en la parte esta amarilla, porque la vamos a hacer de nuevo. ¿Sí? BD promedio. Como ya les he reiterado, trabajan muy similarmente, pero hacen otra cosa. En este caso, lo que queremos sacar es el promedio de todos esos valores de la base de datos de las ventas, el promedio de las ventas por ciudades. Entonces, la función se llama BD promedio, igual BD promedio. Miren, BD promedio, el cuadro de argumentos, como ya nos pudimos haber dado cuenta, es igualito, es idéntico. La base de datos
señalar la base de datos completa, incluyendo los rótulos o nombres de campos, ¿sí? Indicarle el campo por el cual queremos hacer eso, que hemos venido trabajando con el campo de las ventas, en el campo de las ventas, ¿sí? Y el rango, en este caso C5, y el campo de los criterios, que 8, que 9. Que previamente uno ya ha decidido dos celdas donde va a colocar esto, que debe tener el nombre. La primera tiene el nombre del campo y la otra es para colocarlo, ya sea colocarlo o a través de una lista desplegable seleccionable. Bueno, una vez hecho todo esto, decimos aceptar. Aquí me sacó este valor que dice 11.780.000. Como ya les he explicado, como yo no tengo nombre acá, no tengo ciudad, este valor corresponde al promedio de todas las ventas, ¿sí? Porque yo no le he indicado qué ciudad estoy en este caso buscando, ¿sí? Pero si yo activo aquí una ciudad, en este caso que no tengo la validación, las tengo que escribir. Cincelejo me dice que ese es el promedio. En este caso 13.666.667. Profe, una preguntita aquí, de pronto como de manera manual, ¿cómo sé yo que eso me dio 13.600.000? O sea, ¿cómo opera la operación matemática de manera manual? O sea, para que me dé ese valor. Listo. Ves anotando allá, te voy a dar los valores. Tenemos cincelejo, vamos a hacerlo con cincelejo. ¿Oíste? Ves anotando allá y yo voy a buscar acá cincelejo manual. 30 millones. Si tienes una calculadora o ahí en el Excel al lado. La calculadora, sí. Bueno, 30 millones. ¿Sí? Más 8 millones. ¿Sí? 30 millones, cincelejo nada más tengo eso. 38 millones. ¿Tienes? 38. Hay 3 millones ahí, ¿verdad? ¿Dónde? Sí, yo tenía que faltarme uno, sí, claro. Vamos a hacerlo de nuevo. Pero porque no filtra, mejor filtrelo, ¿no? Sí, también le pude filtrar. 30 millones, 3 millones y como y de 8 millones. Y 8 millones. Y 8 millones, o sea. Divídelo entre 3. Divídelo entre 3. Entre 3. Ok, Entre 3. 41 millones entre 3. Sí, porque no sabía, ¿no? Y 13 millones, perfecto, ahora sí ya, clarito. Sí, lo que esta es la operación, se maneja así. Que pude haber hecho datos, filtro, y por ciudad pude haber cogido cincelejo. Entonces solamente me salían esos valores, ¿sí? Y aquí los pude haber sumado y como son 3 valores, la sumatoria dividí entre mismos. O aplicar la función promedio aquí. Entre la cantidad. O haber aplicado la función promedio aquí. 41, sí, perfecto. ¿Cierto? Sí, es bueno lo que hiciste, es bueno, hay que dudar. A veces hay que, o saber exactamente. ¿Por qué se está dando? Sí. Claro, eso está bien. ¿Sí? Entonces, ese es el promedio. ¿Sí? Okay. Por ciudades. En este caso, Medellín. Siempre estoy de acuerdo con eso que tú acabaste de hacer. Sobre todo, eso se llama hacer una prueba de escritorio. Uno debe validar por lo menos uno. Si uno te da, ya eso quiere decir que está bien. ¿Cierto? Pero se llama hacer una prueba de escritorio. Medellín, 7.750.000. Si lo vamos a validarlo. Datos. Vamos a filtrar. Quito toda la ciudad y dejo Medellín. Aceptar. Entonces, me da eso.
Si yo le digo ahí igual promedio, aplico la función promedio, cierro el paréntesis, debe darme lo mismo. Sí, ¿Cierto? señor. Entonces eso es lo que se hace. Entonces, ven que efectivamente Bogotá. Bueno, entonces estas funciones que hemos visto hoy, ven que son muy prácticas. Y en Bogotá, esta estamos en la función BD promedio. Entonces, cada una la van a ir mirando y la van a ir aplicando de acuerdo a lo que vayamos requiriendo o necesitando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Sí. Sí, señor. Bueno. Entonces, ¿qué hemos hecho? Vamos a hacer un pequeño recuento de las funciones que hemos trabajado hasta ahora. Hicimos BD contar, que lo que hace es, en este caso, contar las ventas de una base de datos, contar, decirnos cuántas fueron. ¿Sí? Hicimos la claridad entre contar y contar, o contará. Que contar solo suma, nos cuenta los valores numéricos, Bueno, en cambio contará qué hace. numéricos y alfa. ¿Ah? Y espacio. Cuenta los Sí, numéricos cuenta todos, numéricos Numéricos y, y- alfanuméricos. no Lo numéricos. único que no cuenta contará es En blanco. espacios en los espacios en Blanco. blanco no los. ¿Sí? Ok. Bien. Vimos B de suma, que como su nombre lo indica, Juan Carlos, ¿qué hace? Suma. Suma los valores, en este Suma los caso, valores por el Estaba criterio cerrado. como le ponga por Total de ciudad, los por valores, vendedor. Genial, con- de cada, en este caso, en este ejercicio, por ciudades. Como estamos haciéndolo por ciudades, entonces sumará todo eso, Total, sí. las ventas en este caso, por las ciudades que nosotros le indiquemos. ¿Sí? Nos da la sumatoria. Ese es un dato interesantísimo en una base de datos grande que uno no tenga necesidad de estar, como hicimos ahorita, que para hacer la prueba sumamos, no. Porque te tocaría, es cierto que anteriormente te tocaba con la calculadora, coger todos esos valores y sumarlos, ¿ah? ¿Cierto? Sí. Y si se equivoca en uno, empieza otra vez. No, eso, acá te lo da inmediatamente. Lo da enseguida. El valor máximo, por alguna razón uno quisiera algunas veces tener ese dato. ¿Cuál fue ese valor máximo? En venta se usa mucho esto. En venta para saber cuál fue el que más vendió, o cuál fue la ciudad que más vendió, porque en venta siempre se da esa competencia, ¿cierto? Entre los vendedores y entre las ciudades. La mayoría de las empresas incentivan mucho eso, que haya una rivalidad para ver quién más vende, ¿cierto? Y generalmente lo premian, se ganan premios, se ganan viajes, se ganan cosas. ¿Sí? El mínimo, como siempre digo yo, el mínimo es para votar ahí y que esté vendiendo poquito. ¿Ah? Te lo llamamos a la oficina, ¿y usted qué le pasa? ¿Pone las pilas o en este caso que es por ciudad, bueno, llamarle la atención a los vendedores de esa ciudad, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Bueno, Sí. acá en el promedio es precisamente para establecer ese valor de lo que se llama la media aritmética de las ventas de una ciudad. Si uno dice que el promedio es 25 millones, por ejemplo, en Bogotá, quiere decir que esas ventas están buenas. Pero esto es la sumatoria de todas las ventas divididas entre el mismo número de ellas. Entonces, ahí vemos que tenemos lo que se llama promedio. Si el promedio es bajo, es porque las ventas también son bajas, ¿cierto? Bueno, aunque esto es relativo, porque si nada más hay dos ventas y
y son altas, lo más seguro es que si son menos y tiene un valor alto y uno pequeño, por ejemplo, generalmente dará un valor bastante aceptable. Se nota más cuando son muchas. Cuando son muchas, ahí sí el promedio es más significativo, por decirlo de alguna manera. ¿Cierto? Bueno, vamos a aplicar esta otra que se llama BD producto. BD producto. ¿Sí? Vamos a aplicarla aquí. Y acá, fíjate que acá tengo un cambio en la base de datos y es que ya no tengo ventas, sino que tengo unas cantidades. Hice un cambio ahí en la base de datos para que precisamente como las ventas son muy millones, aquí no vaya a dar un valor tan alto, no dieran esos valores tan, sino, entonces tengo es unas cantidades. Sí, porque la BD producto lo que va a hacer es multiplicar. Vamos a decir aquí igual, BD producto F de X. Miren lo que nos dice, que multiplica los valores del campo de registro de la base de datos que coinciden con las condiciones especificadas. Entonces, bueno, para el ejemplo, aquí va a multiplicar las cantidades, va a multiplicar. ¿Sí? Base de datos, señala la base de datos. Nombre del campo. Fíjate que aquí en este ejercicio el nombre del campo, aunque está en la misma celda, pero el nombre es distinto. Ya no es ventas, sino que es cantidad. Cantidad. ¿Sí? Pero para el efecto es lo mismo, pero el campo es diferente. El rango de criterios, acá. La ciudad y el campo en blanco donde estaría el nombre. ¿Sí? Esto es BD producto aceptar. Saco un error. Saque. Algún error tengo. Ya reviso. Profe, disculpe, ese... Ya. ¿Saben cuál es el error? ¿Ya lo vieron? ¿Cuál es el criterio que, profesor? ¿Sí saben dónde está el error? G3, G2 y G3. Esperen un segundo. ¿Usted qué criterio le puso, profesor? Rápido. Y ahí me llegó. Listo. ¿Está bien? Ven, un segundo. Miren la fórmula. Está bien. A5, D30, C5, G8, C9. G8, G9. Aceptar. Listo. Aquí ya esto no es signo peso, ¿no? Porque esto no es dinero, sino número, ¿no? Esto es un número. Y vamos a cambiarle aquí la ciudad. Mire Cartagena. ¿Por qué Cartagena? Porque resulta que esto multiplica. Coge las cantidades y las multiplica entre ellas mismas. ¿Sí? Por eso se llama BD producto. BD producto. Así como se acuerdan de suma de producto. Suma producto. Pero siendo que aquí los mismos valores los estaría multiplicando entre sí. Y resulta que Cartagena... Esa era mi pregunta, que yo decía, bueno, ¿y esa función que en sí para qué sirve? Porque eso va a multiplicar. Sí, a veces
como en este caso no le encontramos como mucha, pero bueno, yo tengo que explicárselas. Y sí, en algún caso, seguramente le encontraríamos alguna aplicabilidad. Pero aquí, ahorita, quizás no, estaría multiplicando las cantidades por ellas mismas. ¿Sí? Miren. Profe, disculpe un momentico, ¿cuál fue el error? Que es que me quité los audífonos en un momentico. Estaban molestándome. Me repite Voy a mirar una cuando, cosa. cuando te Mire, encontró el error. Mire, se sale mira, la como le cantidad quité el esa nombre a la ciudad, mira el número que da, la cantidad que da. Es indefinido. inmenso. Sí, un nombre muy, muy grande, demasiado grande. Eh, sí. No, yo realmente inclusive revisé. B de producto, se marca la base de datos, Ah, señalamos, G8, G9, el mismo, no, en el y criterio el estaba de yo. 8 de 9 estaba El bien, mismo, sí, el lo mismo. mismo. ¿Mm? Lo mismo. Entonces, esta base, esta función se llama B de producto, multiplica. Sirve para trabajar con dólares, sirve para trabajar con dólares para multiplicar. Siempre en dólares. Sí, sí, le podríamos buscar así como alguna utilidad. Es algo, pero aquí a nosotros sí nos deja así como, pues, y para este ejemplo, ¿no? Sí, para este ejemplo. Pero por lo demás, entonces precisamente uno toma lo que más le sirve. Como yo siempre le he dicho a ustedes tienen que, de todo lo que hemos visto, inclusive en todo el curso, ustedes miran que les Que no, sirve. que no sirve, Y exacto. lo que les sirve le van buscando enseguida le van buscando esa aplicabilidad, ¿no? Ah, esto lo puedo hacer yo acá, esto lo puedo utilizar en esto otro, ¿cierto? Ustedes le van dando ya diferentes, eh, a veces, a veces resulta difícil contextualizar algo, ¿cierto? Hay cosas que son muy generales que casi todo el mundo puede usar, por ejemplo, como un inventario, como una nómina, pero hay ejemplos ya que son más complejos, ¿no? Porque a veces uno no conoce bien el campo, como en este caso, el campo bancario, yo un poco. Yo tuve la oportunidad de trabajar en varias empresas, pero en bancos nunca trabajé. ¿Sí? Salud. Y lo escuchamos, profe. Sí, pero entendido. ¿Entendido eso? ¿Está ahí? Pero ya estamos Señor, finalizando y vamos a utilizar ya la última. función. Voy a terminar con la última función de este tipo que le tenía programada para hoy, las funciones de base de datos. Esta es nuestra clase número 10, ¿verdad? Esta es la clase número 10, todavía nos faltan 5 clases. Este curso yo he sentido que ha rendido mucho, me ha rendido mucho en el desarrollo de otros temas que nos hacen falta todavía. Así que espero que no se me, no se me pierdan. ¿Sí? Bueno, voy a compartir nuevamente porque vamos a mirar la que yo llamaría por hoy la última función, que es esta. Aquí, inclusive, ahí me quedó hecha, pero aquí lo que vamos a mirar es distinto. Pónganme atención. De todas formas, les contextualizo. Aquí, como esta función se llama un campo único, un campo único. No es como en aquellas que hay muchas ciudades, entonces al haber muchas ciudades, el promedio, la suma, pero acá, fíjense,
como que se fue la luz. Igual la base de datos. Pero fíjate que la base de datos ahora, eso no importa, tiene una columna de más. Profesor, pero es que, profesor, disculpe, es que usted como que salió y ahora entró nuevamente, entonces no sé si me le pasó a los demás. No, igual, pensé que se había ido la luz, yo dije, ya se fue la luz. No, que no escuchamos nada, profe. ¿Aló? ¿No me estás escuchando? No, hace ratito no No, escuchábamos porque nada. Nada, quedó en silencio por un ratito. Pensé que la luz se había ido. ¿Desde dónde quedamos? No, arrancando. Sí, Aquí sí. es la explicación de esta. Sí, desde el principio de la función esa, extraer. No vayan a hacer como el profesor que está explicando matemáticas ya en la universidad y el alumno le dice, profe, ¿usted me podría repetir eso que está explicando? ¿Me podría repetir? Y el profesor le preguntó, ¿desde cuándo le repite? ¿Desde cuándo no entiende? Y él le dijo, ¿desde cuánto primaria? ¿Desde cuánto tenía que repetir desde por allá? Bueno, no, ya repetí. Es bueno que me avisen porque yo no me doy cuenta. No se ha ido la energía, gracias a Dios. Ojalá que siga así porque yo tengo otra clase ahora a las 6:30 de la tarde. Entonces les decía ¿sí? Extraer. La mecánica es la misma. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? Ahí me hizo un salto. Sí, ahora sí, ahora sí. Sí. Ahí me hizo un salto, ahí sí me di cuenta. Bueno, sí, entonces acabamos de marcar toda la base de datos. El nombre del campo por el cual voy a buscar la información yo son las ventas. Acá volvimos a las ventas. Sí, las ventas. Y el rango de criterios, fíjate que acá dice ahora código. Código y el campo, porque yo voy a buscarlo es por código. ¿Sí? Yo voy a buscarlo por código. Porque yo sé que cada vendedor tiene un código que es distinto para cada uno. Y le digo aceptar. Miren. Entonces, este código, ustedes saben que en las empresas uno se aprende los códigos. Se le olvida hasta el nombre. Hombre, el código 10005. Ya uno sabe después, no, es fulano. Pero voy a buscarlo acá. Código 10005 es Luz Ángela Grimaldo Medina y la venta de ella fue de 7 millones. ¿Sí está claro? Vamos a consultar otro. Entonces yo puedo consultar ahora aquí por código. No, el 100.001. Vamos a poner el 1 para que esté ahí cerquita. Me dice que son 5 millones. Entonces yo puedo irme a la base de datos y digo, este que está aquí de primero. 5 millones. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Vamos a consultar el 100.0015. 4 millones. Voy a buscarlo. El 15. Ángel Medina Franco. No conozco a ese tipo. 4 millones. ¿Sí? Este busca campos únicos. Campos únicos porque los códigos son únicos. ¿Sí? Que sirve para consultar en una base de datos. En este caso, por ejemplo, allá en el banco, si esta base de datos fuera la que tiene los clientes con su, por ejemplo, el saldo de su cuenta, ustedes colocarían aquí, ya sea la cédula, entonces el campo no sería código, sino cédula, o número de la cuenta, y le daría el saldo. ¿Entendido? Profe, disculpe, devuélvase ya la parte de la función, cómo se generó, base de datos, el criterio. Sí, vamos a repetirla. Sí, hay unos 5 minutos que nos queda para que quede más claro. No hay problema, y cuando necesitemos pasarnos, nos pasamos. No hay ningún problema. Sí. Igual, entonces sabe que la función a usar se llama BD extraer. Sí. Extraer. Esta función incluso a veces se me pasaba
y explicarla, pero me parece muy, muy poderosa. PD extraer. Entonces, la base de datos, hay que marcar la base de datos. En este caso, toda la base de datos. ¿Sí? Pero esta función trabaja cuando tenemos campos, registros únicos. ¿Sí? Mira lo que dice la literatura. Extrae de una base de datos un registro único que coincide con las condiciones especificadas. ¿Sí? O sea que tenemos que tener bases de datos donde haya un campo que tenga esa llave, como la cédula, como el código de cuenta, el código de un empleado, que esos campos son únicos, esos campos no se repiten. ¿Sí? Bien. Entonces, el nombre del campo, hasta ahí igualito. El nombre del campo, como lo queremos es por venta, en este caso, como CR2 ya no es de 5, sino de 5. Pero el campo es ventas. Y los criterios yo voy a buscar es por código, porque ese campo no se repite. ¿Cierto? Es único. Entonces el rango de criterio está acá. En ese código y campo. ¿Sí? En H9, H8, H9. ¿Sí? Aunque acá al lado. Sí. Porque yo voy a... Ahora, yo puedo también aquí establecer la validación de datos con los códigos, para no equivocarme. ¿Sí? Vamos a hacerlo rapidito. ¿Sí? Voy a hacerlo muy rápido. Yo puedo ubicarme ahí, decir datos, validación de datos, permitir lista, no voy a colocar lo demás, origen, y señalo entonces los códigos, todos los códigos. ¿Sí? Para no tener que estar aceptando. Entonces ahora sí, yo acá puedo entonces coger el código que yo quiero. Mira, ahora están aquí. El 20, 6 millones. Señor, ya. El 18, así todo el que yo quiera. ¿Qué tal? ¿Sí? Sí, bien. Entonces, ¿qué le parece? ¿Qué le pareció esa función? Muy bueno. ¿Sí? ¿Sí la comprendieron? Muy buena, profe. Buena, sí. ¿Sí? Sí, muy Fíjate buena. que esta sí estoy seguro que ya le están buscando una aplicación. ¿Sí? Trabaja con registros únicos que ustedes allá tienen muchos. Ya están los códigos por empleado, la cédula o las cuentas de clientes. Los códigos de las ciudades, bueno, también podría ser. De acuerdo a la base de datos, así podrían buscarle una utilidad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué me dicen? Y todo bien. Bueno, esas eran las funciones que les tenía programadas. Nos quedó el tiempo completico que les tenía programada para compartir en el día de hoy. Espero que la clase les haya sido de mucha utilidad, que me hayan comprendido lo que se quiso compartir. ¿Sí? ¿Alguien tiene algo que comentar, que decir? No, profe, todo bien. Muy bien. Todo Bueno, bien, no sé. Gracias, profesor. Bueno, entonces, si no es más... Un aprendizaje más. A ver, eso es lo importante que en cada clase podamos ir construyendo nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes. Esa es la finalidad de esto. Así que bueno, les agradezco mucho entonces y nos estamos viendo el viernes. Ok, profe. ¿Sí? Señor. Que Muy estén buena bien, tarde. Nos vemos el viernes. Hasta luego, estén gracias. bien, Dios me los bendiga. Esté muy bien. Igual, amén. Buenas tardes. Chao. Ok, chao.